El Vaticano guarda en secreto un mapa del infierno. Lo acabo de conseguir y lo que vi fue escalofriante. Mi hija me llamó 3 veces la noche en que falleció. Yo estaba en una reunión sobre presupuestos trimestrales y dejé que saltara al buzón de voz. Su primer mensaje fue normal. Mi hija Sofía me preguntó si quería ir a cenar o quizás ver esa película nueva de la que había estado hablando tanto. Recuerdo que su voz era alegre y emocionada por algo, y yo recordé en llamarla después de la reunión. El segundo mensaje llegó 1 hora después. Esta vez su voz era diferente, más asustada. Dijo que había encontrado algo en el trabajo, algo que ningún ser humano debería ver. Ella trabajaba como asistente de investigación en los archivos secretos del Vaticano, catalogando documentos que no habían visto la luz hace siglos. Sofía dijo que necesitaba hablar rápidamente con alguien de confianza. Pero el tercer y último mensaje fue solo una respiración agitada, pesada y desesperada durante 37 segundos. Luego se cortó la comunicación. Para cuando salí de la reunión y escuché mi mensaje de voz, Sofía ya estaba sin vida. Fue un accidente de coche en la vía de Cappuccini a menos de 1,5 kilómetros del Vaticano. Según los testigos, conducía a toda velocidad como si estuviera tratando de escapar de algo. La policía lo calificó como un accidente sin más, un choque de un solo vehículo contra un muro de contención. No hubo marcas de derrape ni evidencia de falla mecánica. Solo y llanamente una mujer de 26 años que de repente perdió el control y se estrelló contra un muro a 100 kilómetros por hora. Yo conocía a mi hija mejor que eso. Ella era una mujer cuidadosa y metódica. Siempre manejaba con cuidado. Usaba el cinturón de seguridad con esmero y nunca conducía enfadada ni tampoco distraída. La Sofía que yo crié no tendría ningún accidente. El funeral, en cambio, fue modesto. La madre de Sofía había fallecido cuando ella tenía tan solo 12 años de edad y yo era su única familia. Asistieron algunos colegas del archivo y algunos amigos de la universidad. El padre Benedetti pronunció un bonito pasaje sobre la dedicación de Sofía a la preservación de la historia. Pero después de que todos se marcharan, el padre Benedetti me llevó aparte. Me temo que su hija estaba trabajando en algo inusual antes de fallecer. Un proyecto de clasificación de documentos en el subterráneo C, dijo. ¿Ajá? ¿Qué tipo de documentos? Manuscritos medievales, textos teológicos del siglo VIII. Le habían encomendado organizar una colección que no estaba debidamente catalogada. ¿Ah, sí? ¿Y ella encontró algo?, pregunté. El padre Benedetti parecía incómodo. Sí, me temo que sí. Habían algunas irregularidades en sus informes finales, referencias a documentos que no existen oficialmente en nuestro inventario. ¿Qué tipo de documentos, padre? Material cartográfico, mapas que no deberían existir. Con eso en mente regresé a mi departamento y bebí media botella de vino mientras escuchaba de nuevo los mensajes de voz de mi hija Sofía. Ese tono de miedo en su voz, la forma en que dijo que había encontrado algo que no debería haber, y la respiración sobre todo en el mensaje final. 3 días después usé mis credenciales de consultor para acceder a los archivos del Vaticano. Llevaba 15 años trabajando como consultor histórico para varias instituciones católicas. Mi especialidad eran los manuscritos medievales, en concreto los textos teológicos de la época de las Cruzadas. El Vaticano me había contratado 12 de veces para autenticar documentos y contextualizar históricamente sus colecciones. Mis credenciales me permitieron acceder a los niveles principales del archivo, pero para bajar al subnivel C requería un permiso especial. Le dije al guardia que estaba siguiendo el proyecto final de Sofía, verificando algunas irregularidades que el padre Benedetti había mencionado. Él revisó el registro y me dejó pasar sin más. El subnivel C era más antiguo que los niveles superiores, con muros de piedra en lugar de construcciones modernas. Luces fluorescentes zumbaban y parpadeaban. El aire olía a pergamino viejo y quizás a algo más, algo orgánico que llevaba mucho tiempo sin vida.
El puesto de trabajo de Sofía estaba exactamente como lo había dejado antes de fallecer. Había un escritorio lleno de carpetas color manila, una computadora que aún estaba conectada a la base de datos del archivo, y también una pila de documentos fotocopiados sujeto con un pisapapeles con forma en la Basílica de San Pedro. Me senté en su silla y abrí la primera carpeta. Los documentos eran mapas medievales, no del tipo que los historiadores suelen estudiar, con reinos, rutas comerciales y costas cuidadosamente dibujadas. Oh, no. En cambio, se trataba de diferentes mapas teológicos, diagramas de reinos espirituales que los eruditos medievales creían que existían en paralelo al mundo físico. La mayoría eran de materiales comunes, mapas del purgatorio basados en los escritos de Dante, diagramas rudimentarios de las esferas celestiales, interpretaciones artísticas del jardín del Edén. El tipo de cosas que uno esperaría encontrar en la biblioteca de un monasterio del siglo VIII. Pero la última carpeta tenía algo diferente. El mapa estaba dibujado en pergamino que parecía genuinamente antiguo. No era una copia ni una reproducción, sino un documento original de alrededor de 1280. La tinta estaba descolorida, pero aún era legible, escrita en una mezcla de latín y símbolos que yo no reconocía. En la parte superior del mapa, alguien había escrito el verdadero mapa del infierno en latín. A diferencia de los otros mapas teológicos, este era increíblemente detallado. No era metafórico ni artístico, sino práctico y geográfico. Mostraba cosas geográficas, marcadores de elevación, lo que parecían ser caminos y senderos. En los márgenes también había algo escrito con notas sobre temperaturas, condiciones atmosféricas y tiempos de viaje entre diferentes lugares. Esto no era un ejercicio teológico, era sin duda un guía de un viaje en el infierno. Fotografié cada página de las notas de Sofía. Su caligrafía era pulcra y cuidadosa, documentando cada mapa con precisión académica. Tradujo fragmentos del texto en latín y comparó los símbolos con otras fuentes medievales, e incluso intentó recrear una cronología de la creación de los mapas. Pero su nota final fue diferente, escrita con un bolígrafo en lugar de lápiz. La letra era apresurada e irregular. Las coordenadas coincidían. Ubicaciones físicas en Roma. El mapa es real. Pasé el resto del día en el sótano del archivo leyendo la investigación de mi hija. Había estado intentando demostrar que el mapa medieval no era una ficción teológica. Ella había encontrado coordenadas incrustadas en el texto en latín y descubrió que correspondían a ubicaciones reales de la Roma moderna. Según sus notas, el mapa mostraba 7 puntos de entrada hacia el infierno. 7 lugares donde la frontera entre mundos era lo suficientemente delgada como para cruzarla. 6 de ellos estaban marcados como sellos o que estaban vigilados, pero el 7º estaba marcado como una puerta abierta. Las coordenadas de la puerta abierta me llevaron a una dirección que reconocí. El sótano de una iglesia llamada San José de los Carpinteros estaba a menos de 3 kilómetros de donde yo me encontraba. Salí del archivo al cerrar y caminé por Roma al atardecer. Los turistas se arremolinaban alrededor del panteón tomando fotos y comprando recuerdos. Los vendedores ambulantes vendían postales y rosarios. Eran gente normal viviendo vida normal, completamente inconsciente de que bajo sus pies había supuestamente una puerta directamente hacia el infierno. San José de los Carpinteros era una pequeña iglesia escondida entre un restaurante y una tienda de recuerdos, el tipo de lugar por el que los turistas pasan sin percatarse. Intenté abrir la puerta principal, pero estaba cerrada. Un cartel estaba escrito en italiano e inglés indicando que la iglesia estaba cerrada por reformas. Caminé hacia la parte trasera y encontré una entrada para entregas. La cerradura era vieja, de esas que aprendí a abrir en la universidad cuando estudiaba en bibliotecas que cerraban después del horario de oficina. Tardé solo 3 minutos en entrar. La iglesia estaba a oscuras salvo por la luz de emergencia. Un andamio cubrió la zona al altar y una lona de plástico colgaba del techo.
La renovación era evidente, pero también ofrecía la protección perfecta para quien quisiera explorar sin ser molestado. Encontré la entrada al sótano tras una puerta con un letrero en italiano que decía «Solo personal autorizado». Unos escalones de piedra descendían a una oscuridad que parecía más antigua que la iglesia misma. Usé la linterna de mi teléfono para orientarme, contando los pasos como me había enseñado Sofía cuando explorábamos cuevas de niños. 23 escalones más abajo, el sótano daba a una habitación que no encajaba con la arquitectura de la iglesia. Las paredes eran de piedra romana, más antiguas y toscas, en lugar de una construcción medieval. Este sótano era de siglos anterior a la construcción de la iglesia. En el centro de la habitación había un pozo, pero no un pozo de agua. La abertura era demasiado ancha. Las piedras del borde estaban talladas con símbolos que coincidían con los mapas de Sofía. Alumbré con la linterna y vi escalones de piedra que se adentraban en la oscuridad y parecían absorber la luz. Junto al pozo había una mesa plegable moderna con una computadora portátil y varios documentos impresos. Alguien más había estado aquí recientemente. Alguien que también conocía el mapa. Abrí la laptop y estaba protegida con una contraseña, pero el protector de pantalla mostraba una foto de Sofía en su escritorio en los archivos del Vaticano. Esta era la computadora de mi hija, la que había estado usando la noche en que falleció. Y yo, vaya que sí conocía las contraseñas de mi hija. Ella había estado usando variaciones del mismo tema desde la prepa, combinaciones de nombre de nuestro perro y fechas importantes. Me tomó 4 intentos entrar. El escritorio estaba organizado con las típicas carpetas de eficiencia de Sophie etiquetadas por fecha. Los proyectos de investigación estaban ordenados alfabéticamente y todo respaldado en varias ubicaciones, pero había una carpeta nueva que no reconocí. Era el protocolo de descenso. Lo abrí y encontré preparativos detallados para un viaje, especificaciones del equipo de campamento, tablas de temperatura, lecturas atmosféricas de varias profundidades, listas de suministros, cuerdas, linternas, pastillas purificadoras de agua y bengalas de emergencia. También contaba con suministros médicos, antibióticos, analgésicos y vendajes. Sofía planeaba bajar a este lugar. Sus notas de investigación llenaron los vacíos. Había encontrado relatos históricos de personas que usaron el mapa para entrar en el infierno. Peregrinos medievales en su mayoría. Algunos eran eruditos. Un relato de 1634 describía a un sacerdote jesuita que descendió para rescatar el alma de un colega y regresó 3 días después con observaciones detalladas sobre la geografía infernal. Según estos relatos, el infierno no era lo que la mayoría de la gente imaginaba. No había lagos de fuego ni tampoco demonios en las horcas. Era un lugar físico con terreno, clima y leyes naturales. Era peligroso, eso sí. Hostil para la vida humana, pero transitable si sabías lo que hacías y ya venías preparado. Sofía se había estado preparando. Su lista de provisiones era exhaustiva y práctica. Ella había estado investigando técnicas de supervivencia para entornos extremos, estudiando relatos de exploración de cuevas profundas, e incluso había tomado un curso de primeros auxilios en zonas silvestres. La chica, a la que le había tenido miedo a las películas de horror toda su vida, planeaba ahora adentrarse en el infierno, y creo que entendía el porqué. Sofía no era solo una investigadora, era mi hija, y había heredado mi obstinada necesidad de entender cosas que no deberían tener sentido. Cuando encontró un mapa que decía mostrar el camino al infierno, no pidió archivarla y olvidarlo. Tenía que saber si era real, pero algo la había asustado. Algo le hizo llamarme 3 veces. La hizo conducir a toda velocidad por Roma como si la persiguieran. Yo revisé el historial de su navegador y encontré búsquedas sobre seguridad del Vaticano, vigilancias de archivos y cómo saber si te siguen. En los días previos a su fallecimiento, mi hija se había vuelto paranoica. Sospechaba que alguien la vigilaba. Su última entrada en el ordenador fue una nota de voz grabada la noche de su muerte. Papá, si estás escuchando esto, significa que me temo que yo estoy sin vida y que tú encontraste mi investigación.
Lamento no habértelo dicho antes en qué estaba trabajando. Quería asegurarme antes de involucrarme, pero el mapa es real. He contrastado los relatos históricos e incluso he encontrado testimonios modernos de personas que han descendido. El lugar del infierno es físico y hay una forma de llegar desde Roma, pero me temo que alguien en el Vaticano sabe que lo he descubierto. Alguien me ha estado siguiendo y moviendo mis archivos. Tengo miedo de que me eliminen por guardar este secreto. Si me pasa algo, papá, tú termina lo que yo empecé. Los suministros están escondidos en el almacén 47 del almacén en Roma. La llave está pegada con cinta adhesiva debajo del cajón de mi escritorio. Por favor, papá, encuentra la verdad por los dos. La grabación terminó con Sofía empezando a decir algo más. Luego se escuchó el portazo de un coche y el arranque de un motor. La hora coincidía con la del accidente. Yo me quedé 1 hora sentado en el sótano mirando el pozo y pensando en mi pobre hija. Sofía temía por su vida, pero aún así se preparó para un viaje directo al infierno. Conocía los riesgos y los aceptó porque necesitaba saber la verdad. Yo también había dedicado mi carrera a estudiar manuscritos medievales, a analizar afirmaciones históricos, a distinguir entre la realidad y la ficción, pero siempre lo había hecho con seguridad desde la comodidad de bibliotecas y oficinas universitarias. Sofía había encontrado algo que exigía más que un análisis académico. Había encontrado algo que requería valentía. Regresé a la iglesia y conduje hasta el almacén. La unidad 47 contenía todo lo que mi hija había comprado para su descenso planeado. Equipo de acampada profesional, provisiones suficientes para una semana bajo tierra, balizas de emergencia y contenedores impermeables, e incluso un contenedor de energía para medir los niveles de radiación. Mi práctica y cuidadosa hija había planeado adentrarse sola en el inframundo. Cargué todo en mi coche de alquiler y conduje de vuelta a San José de los Carpinteros. Ya era pasada la medianoche. Las calles estaban vacías salvo por algunos turistas que volvían a casa tambaleándose de los bares. Aparqué en un callejón dentro de la iglesia y bajé las provisiones de Sofía al sótano. El pozo aguardaba en el centro de la habitación, oscuro y paciente. Según el mapa, los escalones de piedra descendían en espiral durante 300 metros antes de llegar al primer punto de referencia. Después el camino se bifurcaba hacia diferentes regiones, cada uno con su propio clima y peligros. Había estudiado los relatos medievales. La mayoría describía el infierno como una serie de círculos concéntricos como el poema de Dante, pero geográficamente real. Los círculos exteriores eran simplemente desagradables, fríos y oscuros, habitados por demonios menores que eran más molestos que peligrosos. Los círculos interiores empeoraban progresivamente con el aumento de las temperaturas, la toxicidad de la atmósfera y las criaturas hostiles, pero los relatos también describían algo más, algo perturbador, almas humanas atrapadas en diversas regiones cumpliendo condenas por sus crímenes terrenales. En algunas se podía razonar, incluso ayudar. A algunos se les podía rescatar y devolver a la superficie. Sofía no solo quería explorar el infierno, quería ayudar a la gente. Me puse el arnés de escalada que Sofía había comprado. Até mi cuerda a un punto de anclaje que había instalado en el suelo de piedra y comencé a descender. La cuerda estaba diseñada para mucho más peso del que jamás la habría puesto, pero Sofía había sido meticulosa. Había planeado todo para cualquier contingencia, excepto para que la eliminaran agentes del Vaticano antes de descender. Encendí mi linterna frontal y miré hacia el pozo una vez más. Los escalones de piedra desaparecieron en una oscuridad que mi luz no pudo penetrar. Según el mapa, tenía 6 horas antes de que amaneciera. Era el tiempo suficiente para llegar al primer punto de referencia y confirmar si la investigación de Sofía era real. Tiempo suficiente para descubrir si el infierno existía. Yo empecé a bajar.
Los escalones de piedra eran más antiguos que cualquier cosa que hubiera tocado, desgastados por ciclos de pisadas y tallados con símbolos que dolían al mirarlos directamente, porque eran prohibidos. La luz de mi linterna frontal iluminaba quizás 3 metros más adelante. Más allá solo había oscuridad que parecía devorar la luz. Conté los escalones mientras descendía. La temperatura bajó constantemente y el aire se densificó con un olor mineral como a sangre vieja. En el escalón 240 me tamponaron los oídos por el cambio de presión, pero en el escalón 300 terminaba la escalera. Me encontré con una plataforma de piedra en una caverna tan grande que mi luz no alcanzaba las paredes. El silencio era absoluto. No se escuchaba eco al cambiar de postura y no se escuchaba el goteo del agua ni el movimiento del aire. Justo el tipo de silencio que te hace consciente de tu propio latido. Consulté el mapa de Sofía. Según sus notas, este era el umbral, la frontera entre el mundo físico y el infierno propiamente dicho. Desde allí, 7 caminos adentraban en la tierra, cada uno correspondiente a diferentes regiones. Los relatos medievales lo describían como círculos. Pude ver 3 de los caminos a la luz de mi faro, túneles tallados que se adentraban en la oscuridad, cada uno marcado con símbolos que coincidían con las traducciones de Sofía. El camino de los iracundos era el camino de los envidiosos y el camino de los glotones. La investigación de mi hija indicaba que la ruta más segura era el camino de los iracundos. Era quizás contradictorio, pero los muertos furiosos eran más fáciles de tratar que los demás, los cuales luchaban directamente con honestidad. Los envidiosos, en cambio, eran manipuladores. Los glotones nunca se saciaban, pero los iracundos solo querían algo a cambio. Yo revisé mis provisiones una vez más. Tenía agua, comida, botiquín de primeros auxilios, bengalas de emergencia y el objeto más importante según los relatos medievales, una brújula bendecida por el Papa. Sofía lo había conseguido de una colección del Vaticano. Era un artefacto medieval que supuestamente siempre apuntaba hacia la superficie. El túnel descendía en una pendiente pronunciada. Mis botas resbalaron sobre piedras resbaladizas por la condensación. Las paredes se estrecharon hasta que tuve que agacharme. Luego se ensancharon hacia otra cámara. Esta estaba ocupada. 3 figuras se encontraban en el centro del espacio, enfrentadas, formando un triángulo. Puede que alguna vez fueran humanas, pero siglos abajo tierra las habían transformado. Su piel era gris y corriosa. Sus ropas estaban hechas jirones. Discutían sobre algo en un idioma que no reconocí. Yo me acerqué con cuidado y según los relatos, los habitantes infernales se dividían en 2 categorías, en demonios, en hostiles a todo ser vivo y almas que conservaban cierta capacidad de razonamiento humano. El truco aquí era averiguar cuál era cuál antes de que intentaran eliminarme. Disculpa, dije. Los 3 se giraron hacia mí. Sus ojos eran tan negros como el carbón, pero se movían con curiosidad humana más que con hambre depredadora. Eran almas, no demonios. El más cercano hablaba en inglés con acento. Era un hombre vivo. Vaya, vaya, vaya. ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Cuánto tiempo hace que no vemos a una persona viva? La verdad es que no lo sé, dijo. Oye, ¿en qué año moriste? Gran pregunta. Yo morí en 1862, en una batalla. Yo era soldado de la Unión. Hizo un gesto hacia sus compañeros. Mari murió en la Revolución Francesa y Geppetto durante la peste en Venecia. Eso fue hace más de un siglo para ti y unos 2 siglos para ellos. El soldado asintió. El tiempo transcurre de forma diferente aquí. Llevamos décadas discutiendo sobre si la guerra ha terminado. Sí, la guerra civil ya terminó en 1865. La Unión ganó. El alivio inundó los rostros de los soldados. Gracias a Dios. Les dije que Lincoln lo conseguiría. Me miró con una esperanza desesperada. ¿Tú estás aquí para llevarnos a casa? Yo pensé en el mensaje de voz de Sophie, su plan para ayudar a las almas atrapadas.
Ah, sí, quizás los ayude, pero primero necesito buscar información. ¿Ustedes han visto a otras personas vivas por aquí? Nosotros hemos visto sacerdotes, sobre todo. Vienen cada pocas décadas, siempre adentrándose en lo más profundo. La mayoría no regresa vivo. Oye, ¿y cuándo fue la última vez? María habló en inglés con acento francés ahora. Hace 3 meses, quizás 4. Una joven de cabello oscuro llevaba un equipo como el tuyo. Su nombre era Sofía. Ajá, ¿mi hija? ¿Dijo a dónde iba? Dijo que iba a adentrarse en el círculo de violencia. Dijo, estaba buscando a alguien. ¿Y lo encontró? Gepetto negó con la cabeza. No, nunca regresó. Yo sentí un escalofrío en el estómago. Sofía no solo había estado explorando el infierno, había estado buscando a alguien en específico, a alguien en el círculo de violencia. ¿Puedes mostrarme el camino, por favor? El soldado señaló un túnel que no había visto. Era más estrecho que los demás y marcado con símbolos que parecían armas. Eso llevó a los muertos violentos. Pero los hombres vivos no deberían estar allí. Las cosas en ese círculo me recuerdan a cómo eliminar. Yo tengo que encontrar a la mujer. No puedes. Está muerta, amigo. Nadie entra al círculo de violencia y regresa. Sí, pero su cuerpo fue encontrado en Roma en un accidente de coche. Las 3 almas intercambiaron miradas. Mary habló con cuidado. Sí, los cuerpos se pueden mover, pero las almas quedan aquí atrapadas. Si la persona que estás buscando hubiera profundizado lo suficiente, podría haber encontrado algo que no la quería dejar ir. Yo pensé en el accidente de coche de mi hija, sin marcas de derrape, sin fallos mecánicos, como si se hubiera visto obligada a chocar contra esa pared. Oigan, ¿cómo llego al círculo de violencia? Sigue ese túnel durante 1 hora. Cuando llegues al río de sangre tendrás que encontrar un hada. Estas no trabajan gratis, les debes de dar algo a cambio. Yo les di las gracias y me dirigí al túnel. Detrás de mí el soldado gritó: si logras volver a la superficie, diles que la guerra ha terminado. Diles que cumplimos con nuestro deber. El camino de la violencia era diferente al del túnel que usé para llegar al umbral. Aquí había un aire más cálido, con un tinte rojizo que hacía que el haz de luz de mi linterna frontal pareciera rosada. Las paredes estaban grabadas con docenas de batallas, torturas y guerra a lo largo de la historia. Caballeros medievales en las cruzadas, gladiadores romanos, soldados modernos con rifles y tanques. Caminé durante lo que parecieron ser horas. El túnel se bifurcaba de vez en cuando, pero seguía el mapa de Sofía y la brújula siempre apuntaba hacia la superficie. El aire se volvió más denso, más difícil de respirar, con un sabor metálico que me recordó a monedas viejas. Entonces escuché el agua. El túnel daba a la orilla de un río. No era un río normal, oh no, sino un flujo de líquido rojo oscuro que se movía demasiado lento para ser agua. El olor era inconfundible. Era sangre. Un río entero de sangre fluyendo por el infierno. En la otra orilla se alzaba una ciudad de arquitectura medieval, pero construida a una escala imposible. Torres se alzaban en la oscuridad, puentes que salvaban abismos y muros que subían y bajaban como olas congeladas. Las luces parpadeaban en las ventanas. Podía escuchar sonidos de combate resonando en las calles. La ciudad de la violencia, donde las almas de asesinos, tiranos y traficantes de arma de guerra pasaban la eternidad liberando batallas interminables. Y había un barco que se acercaba río arriba. El hombre de las hadas era humanoide, pero claramente no era humano. Era demasiado alto, demasiado delgado, con una piel que parecía obsidiana pulida. Vestía túnicas que podían haber sido negras o incluso carentes de color. «Parece que tú quieres cruzar el río», dijo con una voz como de piedra de moler. «Pero dime, ¿qué me vas a ofrecer a cambio?» Los relatos medievales me habían preparado para esto. «Ok, muy bien, te ofrezco 1 año de vida». «No, eso no es suficiente. Los años de vida valen más que los de un muerto, pero no mucho más. Cruzar aquí te va a costar 5 años.
Yo pensé en Sofía en algún lugar de esta ciudad atrapada, sin vida o mucho peor. Te ofrezco 3 años. No, 4 años será, o nadarás en sangre hasta ahogarte. Está bien, te daré 4 años. El hombre de las hadas señaló su bote. Estaba hecho de huesos, unido con carne, pero flotaba firme en el río de sangre. Subí a bordo e inmediatamente sentí que algo se escapaba de mí. Una frialdad se instaló en mis huesos, un cansancio que no había sentido ni un instante antes. Mira, el precio está pagado. 4 años de vitalidad a cambio de un pasaje. Tú vas a envejecer más rápido ahora hasta que los muertos se sacien, dijo, y cruzamos en silencio. La sangre era cálida y corría con una corriente que parecía estar viva, latiendo como la circulación por venas gigantescas. Cosas flotaban bajo la superficie, formas demasiado grandes y extrañas para ser de peces. El bote chocó contra un muelle de piedra al otro lado. El hombre de las hadas señaló hacia la ciudad. Lo que buscas está en la Torre de la Ira, pero los muertos violentos custodian todos los caminos. Ellos intentarán eliminarte, porque eliminar es lo que saben que hacer. ¿Y cómo los pienso superar entonces? No lo haces. Te abres paso entre ellos o mueres con ellos. Subí al muelle y el barco se caminó de inmediato hacia la corriente. No hay vuelta atrás, sin otro precio. Las calles de la ciudad eran todo un caos. Las almas luchaban con armas que iban desde espadas medievales hasta armas de fuego modernas, pero sus batallas eran inútiles y eternas. Cuando alguien moría se recomponía y reanudaba la lucha. Cuando alguien ganaba, su victoria duraba solo unos minutos antes de que aparecieran nuevos enemigos. Yo me mantuve en las sombras de puerta en puerta. La Torre de la Ira dominaba el centro de la ciudad, una espiral de piedra negra que se elevaba hasta el techo de caverna. Según las notas de Sofía, albergaba las almas de quienes había eliminado en un ataque de ira. Los relatos medievales lo describían como una prisión dentro de otra prisión, donde se encerraban las almas más violentamente coléricas. Acceder a ella requería atravesar un patio donde 2 ejércitos luchaban eternamente por algo que ya no importaba. Legionarios romanos contra guerreros visigodos. Su conflicto congelado en el tiempo se repetía sin cesar. Esperé a que la lucha se calmara y corrí a través del patio. Un guerrero visigodo me vio y cargó blandiendo un hacha de batalla que brillaba con una agudeza sobrenatural. Yo rodé bajo su ataque y seguí corriendo detrás de mí. El guerrero rugió y me persiguió. La entrada de la torre estaba custodiada por 2 figuras con armadura medieval. Se movieron para bloquearme el paso, desenvainando espadas que ardían con un fuego gélido. «Hombre vivo, tú no perteneces aquí», dijo. «Busco a alguien, una mujer que llegó hace 3 meses. Sí, muchos vienen aquí, pero pocos se van. Nadie vive». El guerrero visigodo me alcanzó blandiendo su hacha con un arco horizontal dirigido a mi cabeza. Me agaché y su arma se estrelló contra el escudo del primer guardián. Los 2 guerreros muertos se olvidaron de mí al instante y comenzaron a luchar. Me escabullí entre ellos y entré en la torre. El interior era una rampa en espiral que ascendía alrededor de un pozo central. Las celdas se alineaban en las paredes, cada una conteniendo un alma consumida por la ira eterna. Gritaban y aporreaban sus puertas, suplicando ser liberados, por armas o por algo que eliminar. Subí la rampa revisando cada nivel. Las almas estaban clasificadas por tipo de violencia. Asesinos en el primer nivel y torturadores en el segundo. Tiranos en el tercero. Cada nivel era peor que el anterior. La rabia se concentró y se volvía más tóxica. En el 7º nivel estaba ahí, ella. Sofía estaba sentada en una celda con barrotes hechos de lo que parecían ser gritos cristalizados. Estaba viva, consciente, pero algo andaba muy mal en sus ojos. Estaban negros como los de las otras almas, pero no del todo. Aún quedaban alguna tinta marrón luchando contra la oscuridad. Sofía levantó la vista y por un instante vi a mi hija. Entonces el negro regresó y gruñó como un animal. ¿Quién se atreve a perturbar mi contemplación de asesinato? Soy yo, soy tu papá. Sofía parpadeó y el mechón marrón se expandió. ¿Papá? ¿Qué haces aquí?
Hija, te estoy sacando. Te sacaré de este lugar. No puedes. Estoy atada aquí. El guardián de la ira me reclamó cuando intenté irme. Dijo que pertenecía aquí por lo que hice. Hija, ¿pero qué hiciste? Los ojos de Sofía se volvieron completamente negros. Yo lo maté. El sacerdote que me perseguía, al padre Tetri, intentó impedirme venir. Dijo que la iglesia debía proteger sus secretos, así que lo golpeé con una palanca hasta que él murió. Entonces, todo encajó. La paranoia de Sofía y su prisa por llegar, el accidente de coche que la eliminó. Ella eliminó a un sacerdote del Vaticano para proteger su investigación y luego se vio obligada a estrellarse contra una pared como castigo. Sí, hija, pero eso ya no importa. Te voy a sacar de este lugar. La celda no se puede abrir desde afuera, padre. El guardián tiene la única llave. ¿Y dónde está esa llave? Está en lo alto de la torre, pero papá, no puedes luchar contra él. No es como las demás almas. Es algo mucho más antiguo. Yo subí al nivel superior donde la rampa en espiral terminaba en una sola cámara. El guardián de la ira estaba sentado en un trono hecho con armas de todas las guerras y de la historia de la humanidad. Era enorme, quizás 2.4 metros de altura, con la piel como metal fundido y ojos que ardían con fuego genuino. «Su padre viene por la hija», dijo una voz que parecía una avalancha. «¡Qué conmovedor! Déjala ir, es mi hija». «Sí, pero se te olvida que ella eliminó a un siervo de Dios. Los iracundos me pertenecen ahora, especialmente a los que eliminan sacerdotes». Sí, ella protegía el conocimiento, intentaba ayudar a la gente, se protegía a sí misma. El sacerdote la había amenazado, así que eligió la violencia. Esa decisión la ató a mi reino para siempre. El guardián se levantó de su trono. En su mano había una llave de hierro negra reluciente. «Mira, yo no soy una persona que no se pueda razonar. Te ofrezco un trato. Te ofrezco un combate 1 a 1. Si tú me ganas, la llave es tuya. Pero si pierdes, te unirás a tu hija en prisión eterna». ¿Ajá? ¿Qué clase de combate? El único combate que importa. Deberás luchar contra mí con las armas de la ira. Demuestra que tu ira arde más que la mía. Me lanzó una espada que surgió de la nada. La hoja era de acero común y corriente, pero se sentía bien bajo mis manos, equilibrada, afilada y ávida de violencia. El guardián desenvainó su propia arma, una enorme espada a 2 manos que dejaba una estela de fuego. Nos rodeamos en la cámara mientras mi mente repasaba a toda velocidad todo lo que sabía sobre el combate medieval. Había estudiado técnicas de lucha históricas como parte de mi investigación, incluso había tomado algunas clases de autenticidad, pero estudiar algo y hacerlo eran cosas distintas. El guardián llevaba siglos luchando. Él atacó primero, un golpe descendente destinado a partirme en 2. Me aparté y la espada ardiente se estrelló contra el suelo de piedra, levantando así chispas y humo. Yo contraataqué apuntando su costado expuesto, pero mi espada rebotó en su piel fundida sin dejar marca. «Tu ira es débil», el guardián dijo. «Luchas con técnica y no con ira». Él tenía razón, luchaba como un historiador, no como un padre cuya hija fue encarcelada por un maldito monstruo. En ese momento pensé en Sofía en esa celda, con los ojos ennegrecidos. Pensé en el sacerdote que lo había estado persiguiendo amenazándola. Pensé en la conspiración del Vaticano que había eliminado a mi hija. La rabia me inundó. No la ira fría que había sentido desde que Sofía murió, sino una furia inmediata y ardiente que me puso la vista roja. Yo ataqué con desenfreno, blandiendo la espada con arcos salvajes, sin técnica pero con mucha violencia. El guardián se detuvo, pero yo seguía avanzando. Cada golpe fue impulsado por meses de dolor y furia. Mi espada encontró huecos en su defensa. No lo suficiente como para herirlo gravemente, pero sí para demostrarle lo que podía hacer, que yo podía hacer daño. Sangre negra goteaba de los cortes en sus brazos y pecho. «Eso es mejor, humano, pero no es suficiente», admitió. Agarró la hoja de mi espada con la mano desnuda y su piel fundida silbó contra el acero. Luego me dio un cabezazo derribándome por la cámara.
Rodeé para esquivar su siguiente ataque y me levanté sangrando por la nariz. El guardián era más fuerte, más rápido, más experimentado, pero también arrogante. Llevaba tanto tiempo ganando peleas que se había olvidado de tener cuidado. Me lancé a la izquierda y luego a la derecha, atravesando su guardia. Mi espada la atravesó el pecho por debajo de la caja torácica en ángulo ascendente hacia su corazón. Entonces el guardián rugió y blandió su espada llameante hacia mi cabeza. Me agaché y giré mi espada, sintiendo cómo rozaba el hueso. ¡No! ¡Imposible! No eres lo suficientemente iracundo como para hacerme daño. Sí, es verdad, yo no lucho con ira, lucho con amor. Y tras decir eso, giré la espada de nuevo y el guardián se desplomó. El fuego de sus ojos apagó, y su piel fundida se enfrió hasta convertirse en un gris común. Las armas cayeron al suelo con estrépito. Recogí rápidamente la llave de hierro negro y corrí por la rampa en espiral hasta la celda de Sofía. Ella seguía sentada en la esquina, pero el negro casi se había desvanecido por completo de sus ojos. ¡Papá, estoy aquí! La llave giró con facilidad en la cerradura. Sofía salió tambaleándose de la celda y cayó en mis brazos. Se sentía sólida, real, pero fría como el invierno. ¿Cómo lo venciste? No luché contra él. Él esperaba rabia, pero en cambio obtuvo determinación, dije. Bajamos de la torre pasando junto a las almas que luchaban atravesando las caóticas calles de la ciudad. El hombre de las hadas nos esperaba en el muelle como si supiera que vendríamos. Necesito que nos cobres pasaje de 2, dije. ¿Cuál es el precio? La muerta ya no debe nada, ya pagó. Pero tú debes pagar 10 años por devolver la vida a los muertos. ¿10 años? Yo ya había pagado 4 años para llegar aquí. 14 años era el total, casi una cuarta parte de lo que me quedaba de vida. Yo miré a Sofía, que poco a poco se recuperaba con el color y la calidez normal. «Maldita sea, tienes un trato», dije. El aire frío se metió en los huesos. Esta vez, al llegar a la otra orilla, sentí que había envejecido una década en cuestión de minutos. Sofía me ayudó a caminar de vuelta por los túneles, pasando junto a las 3 almas que vitoreaban al vernos subir las escaleras de piedra que conducían al sótano de la iglesia. Amanecía cuando salimos del pozo. Sofía estaba completamente viva de nuevo, respirando con normalidad, con los ojos completamente marrones, pero lo recordaba todo. «Yo lo eliminé, papá. Eliminé al padre, lo golpeé con una palanca porque iba a detenerme. Eso fue por la influencia del infierno. Te hace más de lo que ya eres, hija. Estabas decidida a encontrar la verdad, así que esto te hizo tener una determinación violenta. Eso es una excusa, padre». «No, pero lo explica». Regresamos a mi departamento en silencio. Sofía preparó café mientras yo estaba sentado en el sofá, sintiéndome viejo y agotado. El precio de traerla de vuelta ya se notaba. Tenía canas que no tenía ayer, arrugas en la cara más profundas de lo que deberían ser. «¿Y ahora qué, padre?», preguntó Sofía. «Ahora decidamos qué hacer con lo que sabemos. El Vaticano intentará detenernos, quizás intenten reclutarnos. Alguien tiene que vigilar las puertas y hemos demostrado que podemos sobrevivir al descenso». Sofía se sentó a mi lado en el sofá. «¿Valió la pena renunciar a 14 años de tu vida?», dijo ella. Ante esa pregunta, yo veía a mi hija y le dije que sí lo valió. El padre Rodríguez vino a vernos 3 días después. Abrí la puerta esperando encontrarme con la policía o la seguridad del Vaticano, pero me encontré con un hombre delgado de 60 años. Estaba vestido con hábitos sacerdotales y con un maletín de cuero. Parecía cansado, como suele ocurrir cuando se enfrenta a problemas que no debería tener. «Hola, soy el padre Rodríguez del Archivo Especial del Vaticano. Creo que necesitamos hablar». Sofía apareció detrás de mí todavía pálida, pero cada día más fuerte. «¿Sobre qué?». «Sobre sus recientes experiencias de viaje y sobre la desaparición del padre, que estuvo desaparecido después de que vio a Sofía. Lo invitamos a entrar porque negarnos habría sido inútil. Si quisieran que desapareciéramos, ya habríamos desaparecido. Pero el hecho de que el padre Rodríguez estuviera sentado en mi sala charlando de cosas sin importancia significaba que querían algo más.
«Padre, ¿quiere café?», preguntó Sofía. «Sí, por favor». El padre Rodríguez esperó a que Sofía estuviera en la cocina antes de abrir su maletín. Sacó una carpeta color manila lleno de documentos y fotografías. «Ellos saben que bajaron. Ambos, la iglesia lleva meses vigilando la entrada», dijo en voz baja. «Entonces, ¿por qué no nos detuvieron, pregunté. «Porque necesitábamos saber si era posible. Si alguien, con la investigación de su hija y su determinación de usted, puede descender y regresar». Extendió fotografías sobre mi mesa de centro, imágenes del pozo, las entradas del túnel, incluso del río de sangre y la ciudad de violencia. Alguien había estado cartografiando el infierno con equipos de vigilancia modernos. ¿Cuánto tiempo hace que lo saben? «La iglesia conoce las entradas desde hace siglos. Los hemos estado vigilando, controlando y usando ocasionalmente cuando es necesario, pero nunca hemos tenido mapas completos de los círculos inferiores. La investigación de su hija llenó lagunas que existían desde la época medieval». Sofía regresó con café y se sentó a mi lado. Observó las fotografías sin sorpresa. «Usted me estuvo observando todo el tiempo, ¿verdad?». «Sí. El padre al que tú eliminaste fue asignado para supervisar tu investigación. Cuando se acercó demasiado a información procesable, recibió instrucciones de intervenir. Así que yo lo eliminé por nada». «No, lo eliminaste porque la influencia del infierno amplificó tu determinación natural hasta convertirla en una obsesión violenta. Le pasa a cualquiera que pasa demasiado tiempo estudiando los mapas. El conocimiento en sí mismo es corrupto». Tras decir eso, el padre Rodríguez sacó otro conjunto de documentos, expedientes personales con fotos de personas que yo no reconocí. «Estos son investigadores del Vaticano que han estudiado la geografía infernal durante los últimos 50 años. ¿Pueden ver algo?». Yo revisé en los archivos. Todos los investigadores tuvieron la misma progresión. Trabajo académico normal, luego interés repentino en la geografía teológica, luego comportamiento cada vez más errático, luego muerte o desaparición. «Los mapas no solo muestran el camino al infierno, llaman a la gente», dijo el padre Rodríguez. «Si el conocimiento quiere ser usado, ¿por qué nos dice esto?». «Porque ustedes han hecho algo sin precedentes. Bajaron y recuperaron un alma perdida y regresaron sin ser corrompidos. Tu hija sí fue influenciada, pero se liberó de esto. Eso sugiere una resistencia natural que nunca antes habíamos visto». Sofía dejó su taza de café. «Entonces, ¿quieres que trabajemos para ustedes?». «La iglesia necesita gente que pueda navegar al infierno con seguridad. La mayoría de nuestros agentes que logran el descenso nunca regresan. Y los que regresan cambian, generalmente para peor. Pero ustedes dos parecen estar impecables». «¿Y qué tipo de trabajo debemos hacer?». El padre Rodríguez sacó una última serie de fotografías. «Aquí hay informes de personas desaparecidas, expedientes policiales y recortes de periódico. Desaparecen personas cerca de la entrada. No muchas, quizás una docena al año en los 7 sitios. Algunos se deben a accidentes, personas que se topan con lugares donde no deberían, pero otras son personas deliberadas que han aprendido sobre los mapas y decidieron emprender sus propios descensos como tu hija. Exactamente, la mayoría quedan atrapadas, mueren o se corrompen. Algunas se convierten en problemas que requieren una gestión activa. Necesitamos gente que pueda bajar y traerlos de vuelta». Yo pensé en el soldado, en Mari y Gepetto, 3 almas atrapadas durante décadas, quizás siglos, esperando que alguien las ayudara a encontrar el camino a casa. ¿Y qué hay de los que ya están allá abajo? Las almas que han quedado atrapadas. Esa es una conversación más larga. La postura de la iglesia sobre la recuperación de las almas ha evolucionado a lo largo de los siglos. Actualmente creemos que la mayoría de las almas están en el infierno por razones que requieren intervención divina, no humana. «Vaya, sí que es conveniente, ¿no?», le dije. El padre Rodríguez no discutió. «Dejando a un lado la teología, hay consideraciones prácticas. Cada alma que recuperamos altera el equilibrio ahí abajo. Si se eliminan demasiadas, los demonios restantes se vuelven más activos. La violencia aumenta y las entradas se vuelven menos estables».
Sofía se inclinó hacia adelante. ¿A cuántas personas han traído de vuelta en los últimos 50 años? Quizás a 30, todas recién llegadas. Personas que llevaban meses atrapadas, no años. No residentes de larga duración como sus 3 amigos que se convierten en parte del ecosistema infernal. Sacarlos es más complicado, pero posible. Sí, es posible. Recomendable es otra cuestión, dijo. El padre Rodríguez empezó a empacar sus documentos. No pidió una respuesta inmediata. Miren, tómense su tiempo para considerar lo que les he ofrecido, pero comprendan que su conocimiento los hace valiosos para la Iglesia y peligrosos para ustedes mismos. Hay facciones dentro del Vaticano que creen que el conocimiento infernal debe ser eliminado por completo, junto con cualquiera que lo posea. Oiga, ¿eso es una amenaza?, pregunté. No, es solo una advertencia. Trabajar con nosotros brinda la protección necesaria, y negarse a esto podría ser muy inseguro. Para ustedes, claro. Después de que el padre Rodríguez se fuera, Sofía y yo nos sentamos en la sala a hablar de nuestras opciones. La decisión inteligente era obvia: cooperar con el Vaticano, ayudarlos a recuperar las almas atrapadas, y con el tiempo tal vez trabajar para liberar a los residentes de larga duración. Pero yo había pasado 14 años de mi vida rescatando a Sofía. Los efectos del envejecimiento ya eran visibles. Tenía canas y arrugas más profundas, y las articulaciones que me dolían por la mañana. Parecía un hombre de unos 60 y tantos en lugar de 40 y tantos. Oye, ¿cuánto tiempo me queda?, le pregunté a Sofía esa noche. Había estado investigando los efectos fisiológicos del envejecimiento sobrenatural, comparando revistas médicas con relatos medievales de personas que habían pagado precios sobrenaturales. El envejecimiento debería estabilizarse ahora que la deuda está pagada. Bueno, tú envejecerás ahora con normalidad a partir de ahora, papá, solo que desde una posición inicial más avanzada. Así que quizás durarás 25 años buenos en lugar de 40. Bueno, eso no está nada mal. Es culpa mía, padre. Si no hubiera estado tan obsesionada con demostrar que el mapa era real, dijo ella. No, tú estabas actuando como una erudita, y las eruditas no hacen tantas preguntas. Sí, pero yo eliminé al sacerdote, padre. No, el infierno eliminó al sacerdote. Tú solo fuiste el arma que usó. Pasamos la siguiente semana investigando la oferta del padre Rodríguez. La división de archivos especiales del Vaticano es real, aunque muy clasificada. Se encargaban de amenazas sobrenaturales, gestionando artefactos ocultos, y ocasionalmente realizaban lo que sus documentos internos llamaban intervenciones dimensionales. El trabajo es peligroso, pero necesario. La gente caía accidentalmente al infierno, quedando atrapado y moría de forma horrible. Algunos regresaban como entidades demoníacas que requerían contención activa. Contar con agentes capaces de navegar por terrenos infernales era esencial para gestionar sus situaciones. Sofía encontró registros de exploradores del Vaticano que datan de las cruzadas, caballeros, sacerdotes, eruditos, incluso algunos santos que habían descendido por diversas razones. La mayoría eran misiones puntuales. Algunos habían hecho múltiples viajes antes de desaparecer o solicitar una reasignación. El agente con más años de servicio en la historia reciente fue el padre Martínez, quien realizó 16 ascensos en 7 años, antes de retirarse en un monasterio en el Tíbet. Su informe final describió la creciente dificultad para distinguir entre la realidad terrenal y la infernal. Al final todo el mundo se ve afectado, dijo Sophie. La pregunta es si podemos hacer suficiente bien antes de que nos afecte. Yo pensé en el soldado, en Mari y Gepetto, 3 personas que llevaban décadas esperando a que alguien los ayudara. ¿Cuántos más estaban ahí abajo atrapados en circunstancias ajenas a su control? Bueno, lo intentaremos durante 1 año, decidí. A ver cuánto podemos ayudar a la gente. Si empieza a afectar nuestro juicio, nos damos por vencidos. Sofía asintió. Y si el Vaticano no nos deja marchar, entonces desapareceremos. Tengo suficiente dinero ahorrado para mudarme a un lugar donde no pueden encontrarnos, dije. El padre Rodríguez pareció contento cuando lo llamamos para aceptar su oferta. Organizó un entrenamiento en unas instalaciones del Vaticano a las afueras de Roma, un recinto que no parecía en ningún mapa,
y cuyo personal había firmado acuerdos de confidencialidad que hacían que la clasificación de investigación de Sofía pareciera informal. El enfrentamiento consistía en acondicionamiento físico intensivo, técnicas de combate, primeros auxilios sobrenaturales y una educación detallada sobre geografía infernal. Aprendimos a identificar diferentes tipos de demonios, a negociar con almas atrapadas y a desenvolvernos en las estructuras políticas existentes en diversos círculos. Descubrimos que el infierno estaba más organizado de lo que sugerían los restos medievales. Cada región tenía gobernantes, leyes y costumbres diferentes. El círculo de violencia donde encontramos a Sofía era esencialmente una zona de guerra sin gobierno permanente, pero en otros círculos estaban más estructurados, con jerarquías establecidas y procedimientos formales para tratar con visitantes vivos. Nuestra primera misión oficial tuvo lugar 2 meses después de finalizar la capacitación. Un estudiante de posgrado de la Universidad de Florencia había desaparecido cerca de una de las entradas selladas. La seguridad del campus encontró sus notas, las cuales indicaban que había estado investigando rutas de peregrinación medievales y había descubierto referencias a las puertas bajo San Lorenzo. Sofía y yo descendimos por la entrada del sótano de la iglesia, ahora equipados con equipo del Vaticano, considerablemente más avanzado que el que usamos en nuestro primer viaje. Radiobalizas, dispositivos de teletransportación de emergencia, armas diseñadas específicamente para el combate sobrenatural. Encontramos al estudiante en el círculo de la avaricia, atrapado en un laberinto de espejos que reflejaban sus deseos más profundos. Llevaba semanas vagando, persiguiendo ilusiones de riqueza y éxito que siempre permanecían fuera de su alcance. Sacarlo requirió resolver el rompecabezas central del laberinto, convenciéndolo de que lo que realmente quería era ahora volver a casa. Le tomó 6 horas de conversación cuidadosa, pero finalmente eligió la realidad sobre la ilusión. La extracción fue rutinaria. El estudiante se recuperó por completo sin recordar nada de su tiempo bajo tierra. Reanudó estudios de arte renacentista sin saber que había pasado 3 semanas en el infierno. Durante los siguientes 8 meses, Sofía y yo realizamos 17 misiones más. Rescatamos a turistas que se habían perdido en catacumbas romanas y habían cruzado accidentalmente fronteras dimensionales. Extrajimos a investigadores que habían estado estudiando textos ocultistas e invocando demonios. Incluso rescatamos a un sacerdote del Vaticano que había estado investigando fenómenos sobrenaturales y había quedado atrapado en el círculo de la herejía. No todas las misiones tuvieron éxito, debo decir. Algunas personas llevaban demasiado tiempo bajo tierra, demasiado transformadas por sus experiencias como para volver a la realidad. Otras, en cambio, se negaban a irse, convencidas de que el infierno era el lugar al que pertenecían. Algunos los encontramos demasiado tarde, ya muertos o transformados en algo que ya no podía considerarse humano. Sin embargo, ayudamos a más personas de las que perdimos. Y poco a poco empecé a comprender por qué la iglesia necesitaba gentes como nosotros. El problema no eran solo rescates individuales. El infierno se expandía. El equipo de monitoreo del Vaticano mostraba un aumento de actividad en los 7 puntos de entrada. Más demonios intentaban alcanzar la superficie, con más almas intentando escapar. La mayor disrupción de las barreras mantenían el reino separado. Esto está relacionado con la cantidad de personas que conocen la existencia de estas entradas. El padre Rodríguez explicó esto durante una de nuestras sesiones informativas mensuales. El conocimiento mismo debilita las barreras. Cuantas más personas estudian los mapas o investigan las ubicaciones e intentan descender no autorizadamente, menos estable se vuelve la contención. Por lo tanto, nuestro trabajo está agravando el problema. Su labor de rescate es necesaria, sí, pero cada descenso crea más inestabilidad. Eventualmente llegaremos a un punto donde las entradas ya no podrán contenerse. ¿Ah? ¿Y qué sucederá entonces? Entonces, el infierno llegará a la tierra. Sofía y yo comentamos esta revelación durante la cena esa noche. Llevábamos casi un año trabajando para el Vaticano y ambos habíamos cambiado. Sofía tenía más confianza y más decisión. La culpa por el fallecimiento del padre se había desvanecido mientras ella se concentraba en ayudar a los demás. Ella había envejecido unos años más allá de la deuda sobrenatural, pero me sentía más fuerte,
y con más propósito que antes de que muriera mi esposa. ¿Te arrepientes, padre?, preguntó Sofía. ¿De aceptar el trabajo? No, claro que no. Hemos ayudado a 18 personas. Eso es más bien de lo que logré en 15 años de investigación académica. Pero si nuestro trabajo empeora la situación general, entonces encontramos la manera de mejorarla, ¿no? Recuerda lo que el padre Rodríguez dijo: el conocimiento debilita las fronteras. Quizás la ignorancia las fortalece. Estaba pensando en los relatos medievales, el cuidadoso secretismo que rodea la geografía infernal y el esfuerzo secular de la Iglesia por controlar la información sobre las entradas. Oye, ¿y si nosotros lo estamos abordando al revés?, pregunté. En lugar de intentar rescatar a todos los que quedan atrapados, ¿qué tal si nos esforzamos por sellar las entradas permanentemente? ¿Es posible? No lo sé, pero valdría la pena investigarlo. Sofía me sonrió. Oye, papá, estás hablando de destruir el conocimiento deliberadamente. Eso va en contra de todo lo que siempre hemos creído. Destruirlo no, contenerlo. De la misma manera que contenemos a los demonios y a las almas atrapadas, algunos conocimientos son demasiado peligrosos como para existir. Otros son demasiado peligrosos para ignorarlos, dije. Pasamos el mes siguiente investigando protocolos de contención, estudiando archivos del Vaticano que hicieron que el descubrimiento original de Sofía pareciera información pública. Porque en lo profundo de los archivos especiales encontramos referencias a un proyecto llamado Sello Final, un plan teórico para cerrar permanentemente las 7 entradas al infierno. El proyecto se propuso en 1823, se investigó exhaustivamente y se abandonó cuando el Concilio Vaticano decidió que los riesgos superaban los beneficios. Sellar las entradas atraparía a todos los que se encontraban en el infierno para siempre, incluyendo a las almas recién fallecidas que de otro modo podrían ser rescatadas por medios teológicos convencionales. Pero en el año 1823 era diferente a lo que conocemos hoy. En 1823 quizás una docena de personas sabían de la existencia de las entradas. Hoy en cambio esa cifra aumenta en cientos y sigue creciendo. La investigación de Sofía había sido descubierta independientemente por al menos otros 6 investigadores. Los mapas se estaban difundiendo. Creo que tenemos que tomar una decisión, dijo mi hija. O encontraremos la manera de sellar el infierno para siempre, o aceptamos que con el tiempo se abrirá paso hasta nuestro mundo. Yo pensé en el soldado, María y Gepetto, que seguían atrapados ahí abajo esperando ser rescatados. Si sellábamos la entrada, ellos nunca volverían a estar en casa. Pensé en las 18 personas que habíamos rescatado. Todas estaban vivas y a salvo porque habíamos estado dispuestos a correr riesgos. Pensé en Roma, lleno de turistas, estudiantes y gente común que no tenía ni idea de que el infierno estaba en un viaje en metro del Vaticano. Averigüemos si el sello final es posible. Luego decidiremos si lo usamos, ¿ok? Nos llevó 3 meses localizar la documentación completa del sello. El proyecto requería acción simultánea en los 7 puntos de entrada, además del uso de artefactos que el Vaticano había estado recopilando durante siglos. Era posible, pero muy difícil. Más importante aún, requería personas dispuestas a permanecer en cada punto de entrada para mantener los hechos. 7 guardias permanentes que pasarían el resto de su vida asegurando que el infierno permaneciera contenido. Sofía y yo nos ofrecimos como voluntarios para la entrada de Roma. El padre Rodríguez aceptó nuestra oferta tras consultar con sus superiores durante 2 semanas. ¿Entienden que esto es para siempre? Una vez que los sellos estén colocados, no podrán marcharse. La magia requiere presencia humana constantemente para mantenerse estable. Sí, está bien, lo entendemos. Y aceptan que todos los que están actualmente en el infierno permanecerán ahí para siempre, ¿verdad? Yo pensé en los soldados una vez más. Entonces pensé en todos los que estarían a salvo si en el infierno se contuviera para siempre. Aceptamos. La activación final del sello ocurrió un martes de noviembre. 7 equipos, 7 puntos de entrada, 7 grupos de guardianes se establecieron permanentemente en sótanos crípticas por toda Europa. Sofía y yo trasladamos nuestras pertenencias al sótano de San José de los Carpinteros. El Vaticano había instalado comodidades modernas, electricidad, internet, una pequeña cocina y dormitorios. Teníamos libros, películas y comunicación con el mundo exterior.
No era exactamente un encarcelamiento, era responsabilidad. El techo en sí mismo era decepcionante. Sofía y yo estábamos de pie en los lados opuestos del pozo, sosteniendo artefactos que parecían rosas de los vientos medievales y pronunciando palabras en latín que hacían vibrar el aire como olas de calor. La oscuridad en el pozo se espesó, se solidificó, se convirtió en algo que se podía tocar pero no atravesar. El infierno quedó sellado. Sofía y yo llevamos 6 meses vigilando la entrada de Roma. Todas las mañanas comprobamos la integridad del sello. Todas las noches le presentamos informes al padre Rodríguez. Todas las noches dormimos por turnos para asegurar una vigilancia constante. No es la vida que se espera cuando empecé a investigar la muerte de mi hija, pero sí que es una buena vida. Sofía y yo pasamos los días leyendo, hablando de historia y jugando al ajedrez. Recibimos visitas de vez en cuando. El padre Rodríguez nos visita mensualmente. Otros investigadores del Vaticano nos consultan sobre fenómenos sobrenaturales. A veces pienso en la gente atrapada en el infierno, como el soldado que quería saber si la guerra había terminado. María y Gepetto siguen esperando un rescate que nunca llegará, pero sobre todo, pienso en la gente que estamos manteniendo a salvo, todos en Roma y en el mundo que nunca caerán accidentalmente en el infierno porque estamos aquí para asegurarnos de que la puerta permanezca cerrada con nuestras vidas. El Vaticano tiene un mapa del infierno y nosotros lo estudiamos aún más. Lo que encontramos ahí lo cambió todo. Lo que decidamos hacer al respecto protegerá a la gente durante generaciones. Sofía dice que ese es un legado suficiente para toda una vida, y yo no podría estar más de acuerdo. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.